La verdad no siempre es fácil, pero es lo que encontrarás en Noticias Generación News. De regreso aquí a las Noticias Generación News. En las noticias a la luz de la palabra, tenemos varios comentarios de varias personas por aquí. Por ejemplo, aquí Nancy Hernández nos comenta y nos dice: esta información es vital en estos tiempos. Eso es así. Nos saluda también Rafael Rivera, ¿ok? Rafael Rivera nos saluda desde Puerto Rico, el hombre de la guitarra. Y Esther John Maldonado, que es una fiel televidente de este programa, dice: estamos súper contentos y satisfechos con este programa. Gracias por tomar de su tiempo para compartir estas enseñanzas bíblicas para beneficio de nuestras almas y aprender cosas que los institutos bíblicos no se enseñan. Eso es así. Aquí estamos para eso, para poder educarles, para poder enseñarles. Y aquí seguimos, ¿no? En lo que estamos haciendo. Saludamos entonces a Sara Santana, que se conectó con nosotros. Sara, bendiciones. Bienvenida a las noticias a la luz de la palabra. Continuamos entonces con el tema que estamos tocando en el día de hoy. Le voy a pedir por ahí a Mauricio que me vaya quitando el banner un momentito para que puedan las personas apreciar la presentación. Bueno, le dije antes de la pausa, le estuve definiendo lo que es la teología queer, ¿ok? Estuvimos definiendo lo que significa y en la práctica también lo que significa. Y antes de irnos, pues yo les dije que debido a las complicadas corrientes académicas que alimentan la teología queer, ¿ok? En otras palabras, la teología queer se alimenta de diferentes corrientes, ¿ok? Y son diferentes corrientes académicas. Y hay dos corrientes académicas de las cuales esta teología se alimenta. Una de esas corrientes académicas es la teología de la liberación y la otra es la teología del feminismo, ¿ok? La teología feminista. Pero vamos primero a hablar un poquito. Omaira nos dice algo por aquí. Vamos a poner por aquí el de esto. Omaira es una pregunta bien interesante. Omaira Resto dice: pregunta, ¿por qué le llaman teología si no es el estudio de Dios? Exactamente. Ellos le llaman así, ¿verdad? Porque lo están hablando dentro de un contexto religioso, dentro de un contexto cristiano, según ellos, y obviamente, pues para poder infiltrar, ese es el nombre que le ponen. Yo le tengo que llamar como ellos le llaman para que la gente lo identifique, y porque si hay personas, por ejemplo, que están envueltas en esto ya, que ya cayeron y mordieron este anzuelo, pues sepan de lo que estamos hablando, y obviamente para yo poder destruir esa base, necesito utilizar el concepto que ellos utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Vamos primero explicando lo que es la teología de la liberación. La teología de la liberación no tiene nada que ver, para empezar, con libertar a la gente de demonios, libertar a la gente de enfermedades, libertar a la gente de opresiones espirituales y demoníacas. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? No tiene nada que ver con eso. La teología de la liberación fue un movimiento y es un movimiento que surge, sus inicios los tuvo en América Latina, ¿ok? A través de un sacerdote jesuita de apellido Gutiérrez, ¿ok? De hecho, este movimiento de la teología de la liberación ha tenido un efecto bien profundo, escúcheme, en el pensamiento cristiano del siglo XX y del siglo XXI, ¿ok? De hecho, yo llevo más de 30 años en el evangelio, y cuando yo estaba, qué sé yo, como a 10 años de servir al Señor, se escuchaba esto de la teología de la liberación, se había infiltrado en las iglesias, específicamente la denominación que yo perseveraba en aquel momento, que era la Iglesia Presbiteriana USA en Puerto Rico, se plagó de lo que es la teología de la liberación. Se plagó terriblemente de eso. Okay, vamos a ver cómo explica el historiador teológico Alistair McGrath. Alistair McGrath explica lo que es la teología de la liberación, ¿verdad? Él es un historiador y yo le voy a leer lo que él explica. Él dice: la teología de la liberación está orientada hacia los pobres y los oprimidos. Implica
una reflexión crítica sobre la práctica y no debe separarse de la participación social o la acción política. Este énfasis en los oprimidos como una clase única de personas es una idea crucial en la teología de la liberación. Vamos a explicar eso, como yo digo, en arroz y habichuela. ¿Ok? La teología de la liberación está orientada hacia los pobres y oprimidos. Eso es importante que usted lo sepa para usted identificar la teología de la liberación. ¿Ok? Hay muchos ministros y muchos pastores en iglesias que han abrazado esta teología de la liberación y que tristemente han saboteado el evangelio. Entonces, la teología de la liberación está orientada hacia los pobres y oprimidos. ¿Qué le habla eso de los pobres y oprimidos? Cuando escuchamos eso, prácticamente es una reflexión que ellos hacen crítica, ¿verdad? Sobre los oprimidos y los pobres. Mire esto es bien importante también. Las personas que creen en la teología de la liberación, que profesan la teología de la liberación, este punto que le tengo aquí puesto es importante que usted lo entienda. Cuando ellos leen el texto bíblico, ¿ok? Lo leen a través del lente de los oprimidos y los teólogos usan su teología, ¿verdad? Los teólogos de la liberación usan su teología como un medio de acción social que trabaja para liberar a los oprimidos de los opresores. Pregunta, ¿quién fue que comenzó con este discurso hace años atrás de los oprimidos y los opresores? Fue un hombre que se llamó Karl Marx, ¿verdad? El fundador del comunismo y del socialismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la teología de la liberación, en otras palabras, es el lado religioso del socialismo y del comunismo. ¿Ok? Es el lado religioso del socialismo y del comunismo. Ellos entienden y ellos creen que Jesús, ¿ok? Y esto no lo digo yo, esto lo puede buscar usted en los libros de las personas que profesan todo este aspecto de la teología de la liberación. No voy a quedarme mucho tiempo aquí porque acuérdense que le estoy diciendo que esta teología de la liberación alimenta la teología queer. O sea, también es una de las fuentes que alimenta la teología queer. Otro día hablamos de la teología de la liberación con más detalle. Pero, por ejemplo, la gente que cree en la teología de la liberación y que profesan y predican la teología de la liberación, siempre dicen que Jesús vino a libertar a los pobres de los ricos y a los oprimidos del opresor, y que Jesús vino a derrocar al gobierno para poder hacer algo equitativo. Eso es marxismo 101. Punto. No hay manera de explicarlo. ¿Ok? No hay manera de explicarlo. Muy bien. ¿De qué otra cosa yo le dije que se alimenta la teología queer? Le dije que se alimenta de la teología feminista también. ¿Ok? Entonces, la teología feminista surge para poder ayudar a aplicar aún más el marco este que le acabo de hablar de opresor y de oprimido, de la teología de la liberación, a otros grupos sociales, pero en particularmente, obviamente, a la mujer. Y esta dama que está aquí, en esta foto que le acabo de poner en esta presentación, es bien importante en el desarrollo y comienzo de la teología feminista. Ella se llama Elizabeth Schosler Fiorenza, ¿ok? Es una teóloga feminista y obviamente lesbiana, ¿ok? Describe, mire, aquí puse, describe este principio interpretativo, o sea, el principio interpretativo de la teología feminista. Ella lo describe subjetivo de la siguiente manera, ¿ok? Comprender a fondo la Biblia es leerla a través de los ojos de los oprimidos,
ya que el Dios que habla en la Biblia es el Dios de los oprimidos. Y eso es una verdad, pero es una media verdad. Mire lo importante de conocer Biblia y conocer teología, por lo menos teología sistemática, para que usted pueda cachar esto en el aire cuando lo tiran, ¿ok? Vuelvo y repito, comprender a fondo la Biblia es leerla a través de los ojos de los oprimidos, ya que el Dios que habla en la Biblia es el Dios de los oprimidos. Primero, en ningún lugar Dios me manda a leer la Biblia desde los ojos de los oprimidos. Eso es lo primero. ¿Que Dios es el Dios de los oprimidos? Sí, pero ¿de qué oprimidos estamos hablando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, bien importante aquí. Y aquí yo se la voy a contestar. Por supuesto que Dios es el Dios de los oprimidos, pero los oprimidos, escúcheme, en el sentido liberacionista que ellos tienen, no son los oprimidos que la Biblia habla, que son las viudas y los huérfanos, según Santiago 1:27, ¿ok? O incluso los pobres, sino que para ellos los oprimidos es cualquiera, escuche bien, es cualquiera que carezca de poder político y social, ¿ok? En particular las mujeres, las minorías étnicas y las personas de la comunidad LGBTQ. La teología queer tomó estas ideas de la teología de la liberación y la teología feminista, las tomó y corrió con ellas, ¿ok? Prácticamente corren con esa teología. Vamos a ver algunos comentarios que tenemos aquí de las personas. Tenemos aquí a Iris Carrero que dice los marginados. Iris Carrero dice, en otras palabras, los marginados, los que ya nadie quiere. Y Nancy Hernández usa los oprimidos como base para pescar almas. Usan el concepto, porque en la práctica, escúchenme, les importa muy poco los oprimidos. Es el concepto, porque en la práctica lo que les importa es establecer la ideología de la comunidad LGBTQ infiltrada en las iglesias. Pero eso es la excusa, es eso. Ellos no están hablando de los oprimidos en el sentido de lo que habla Santiago 1:27, de verdad, de las viudas, de los huérfanos y los pobres, tal y como Santiago 1:27 bíblicamente lo define. ¿Ok? Es completamente diferente a lo que la Biblia enseña. Entonces, mire esto, a través de su conexión con la teoría queer, la teología queer se convierte con frecuencia en un proyecto, y esto es importante. Wow, yo le estoy dando aquí a usted algo, mire, tremendo. Esto es importante. A través de su conexión con la teoría queer, la teología queer se convierte con frecuencia en un proyecto de deconstrucción literaria posmoderna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa deconstrucción literaria posmoderna? Lo que eso significa es la idea de que todos los textos bíblicos tienen contradicciones inherentes y el significado se encuentra en las contradicciones. O sea, que ellos dicen que el texto bíblico se contradice. ¿A que usted no sabía eso de la teología queer? Mire qué sutil es esto. Por eso es que usted tiene que ver este programa y compartirlo, porque aquí yo le hablo las noticias a la luz de la palabra. Seguimos, antes de ir a la pausa, que ya estamos terminando. Una forma en que se expresa esta deconstrucción es a través de un proceso conocido. Escuche esto, esto está terrible. Un proceso que ellos llaman y que es un proceso conocido como queering, o sea, lectura queer. Hacer una lectura queer del texto. En inglés le dicen a queering lecture of the text, donde la experiencia queer se lee cuidadosamente en el texto o la idea teológica para presentar nuevas posibilidades subversivas, y escuche esto, esto es el fin, para frustrar las lecturas bíblicas tradicionales. ¿Ok? Para poder pescar la gente y, como dice Heriberto Flores, alan la brasa para su sardina. Exactamente. Vamos a una pausa y ya estamos terminando el programa. Yo creo que mañana continuamos con este tema,
Pero vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, ¿ok?